En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Nuestro estudio lo hemos titulado La vid verdadera. Juan capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice, hermanos, así en la palabra: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a leer hasta ahí. La parábola de la vid verdadera es muy conocida por todos nosotros. Pueden sentarse, hermanos. En su interpretación, como ya hemos visto, podemos reconocer tres elementos que la componen. Estos elementos son el labrador, que es Dios, la vid, que es Cristo, y los pámpanos, que somos nosotros. Hasta ahí todo está claro, hasta ahí todo está sencillo. Pero hay un detalle, hermanos, que no debemos dejar pasar por alto, y es que el Señor dice: yo soy la vid verdadera. Que el Señor afirme que Él es la vid verdadera implica que hay otra u otras que no son verdaderas. Él está afirmando: yo soy la vid verdadera, porque hay otras que no lo son. Decimos que este detalle es importante porque el Señor parece estar alertando a sus discípulos para que se aseguren de estar injertados a la vid verdadera y no a cualquier otra que parezca ser verdadera pero sea falsa. El Señor está hablando con sus discípulos, sabe que su fin está cerca y les está advirtiendo: asegúrense de que están unidos a mí, yo en ustedes y ustedes en mí, porque alejados de mí nada podéis hacer. Es una advertencia muy importante que sin duda tiene vigencia para nosotros hoy en día. Si existen vides falsas, ¿cuáles son y cómo podemos identificarlas? En primer lugar, hermanos, la vid verdadera da buenos frutos, la falsa no. La vid es una figura permanentemente presente en la cultura hebrea. Vides habían por todas partes. Además, en la cultura hebrea, hermanos, a donde se dirigiera la vista, allí se iba a encontrar alguna vid. Aunque mucha gente se dedicaba a cultivarla cuidadosamente, la vid también se daba de manera silvestre. Con esto queremos decir por sí sola, de manera natural. Por cualquier parte aparecía una vid. Por cualquier parte se podía ver una vid que hubiera nacido de sí misma, que la tierra había dado de sí misma. De la vid provenía el vino, que era la bebida nacional de Israel. Todo judío bebía y bebe vino hasta el día de hoy. Por eso mucha gente se quiere ir de misionero para allá. Porque esa sigue siendo la bebida nacional de Israel. De manera que la vid era sumamente importante. Aunque mucha gente, como ya dijimos, se dedicaba a cultivarla cuidadosamente, también se daba de manera silvestre. Pero la importancia de la vid iba más allá. La vid había venido a ser un símbolo de Israel. ¿Desde cuándo la vid era un símbolo de Israel? Desde que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el capítulo 5, que se llama El cantar de mi amado por su viña. Dice en esa escritura, hermanos: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar.
y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña? Juzguen ustedes, dice ese pasaje, ahí les hemos puesto la cita. Entre mi viña y yo, ¿hice lo correcto yo o hice lo incorrecto? Es un canto, hermanos, muy hermoso que destaca varias cosas. Entre ellas que el Señor está diciendo: yo he cuidado a mi pueblo, yo he bendecido a mi pueblo, yo he sembrado en él la mejor semilla, y esperando yo que diera uvas dulces, magníficas, hermosas, deliciosas, con el sabor perfecto, dio uvas silvestres. Uvas silvestres, hermanos, eran aquellas, como ya hemos dicho, que nacían por sí solas, que nadie cuidaba, que nadie atendía, que se daban de manera natural. Pero la uva silvestre no servía para hacer vino. No servía porque era una uva ácida, incluso llegaba a ser amarga. Y por lo tanto, cuando se intentaba hacer vino con ella, ese vino se amargaba y no servía. El Señor entonces está denunciando y dice: yo puse lo mejor en mi pueblo y esperaba que me diera uvas dulces, hermosas, deliciosas para hacer un buen vino. Y lo que me dio fue uvas amargas, uvas ácidas, uvas que no sirven, uvas que son inútiles, que no tienen utilidad, que no tienen propósito. Como ya hemos dicho, hermanos, las uvas silvestres no sirven para hacer el vino. El Señor estaba afirmando que de su pueblo esperaba algo mejor, que de su pueblo esperaba algo excelente, porque había puesto en él lo mejor, pero el resultado no había sido ese. Por esto, hermanos, el Señor dice: yo soy la vid verdadera, y si están unidos a mí, entonces darán frutas dulces. Pero si se han unido a alguna vid falsa, entonces, si se han unido a alguna vid silvestre que ha nacido por sí sola y que no la he cuidado yo, y que no la he sembrado yo, y que no viene de mí, entonces van a dar frutos amargos. La pregunta entonces es, hermanos, ¿qué clase de frutos estamos dando nosotros? Asumimos que todos estamos unidos a Cristo, todos estamos en Él y Él en nosotros. Por eso dice la parábola que nosotros somos los pámpanos. Pero si estamos unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera, entonces deberíamos estar dando buenos frutos en nuestra vida. Y sobre todo debemos cumplir el propósito para el cual el Señor nos salvó. Él ha puesto en nosotros la mejor semilla. Pedro dice, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 1, que nosotros no hemos nacido de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, que es la palabra del Señor. De ahí hemos nacido nosotros. Hemos nacido de la semilla perfecta. Hemos nacido de la palabra, que es el verbo de Dios, Cristo Jesús. Todos hemos nacido de la palabra. Un día escuchamos el mensaje de la palabra y la salvación llegó a nuestra vida. Pero si ustedes leen en ese pasaje, el Señor dice a sus discípulos: si ustedes están unidos a la vid verdadera, habrá amor entre ustedes, habrá armonía entre ustedes, habrá respeto entre ustedes. Si nosotros, hermanos, todos decimos estar unidos a Cristo, entonces ¿por qué a veces nos amamos tan poco? ¿Por qué a veces incluso llegamos a odiarnos entre hermanos? En la misma iglesia, en la misma congregación, ¿dónde quedó el amor fraternal no fingido del que habla el Señor en este pasaje? ¿Será posible, hermanos, que en cambio, en el abrazo que nos damos como hermanos, también nos asestamos la puñalada por la espalda? ¿Estaremos entonces dando buenos frutos o estamos dando frutos ácidos, amargos, que no nos dejan cumplir nuestro propósito en Cristo? Si estamos dando frutos amargos, solo puede haber una razón. Es que nos hemos separado de la vid verdadera y nos hemos injertado a una falsa, que nos parece cierta, que nos parece real, que nos parece genuina, pero que en realidad nos está negando la vida que solo Cristo nos puede dar.
Asegurémonos entonces de estar unidos a Cristo, porque de otra manera, hermanos, no vamos a cumplir el propósito para el cual el Señor nos salvó y no sabremos dar los frutos que Él espera. Él ha puesto la mejor semilla en nosotros y espera el mejor fruto de nosotros. ¿Qué estará recogiendo el Señor? ¿Estará recogiendo el fruto dulce que Él espera o estará recogiendo fruto ácido, amargo, que no cumple con el propósito? En segundo lugar, la vid verdadera tiene sus raíces en Cristo, no en la religión. La vid, hermanos, alcanzaba todavía una importancia más grande de la que ya hemos mencionado. Simbolizaba la fe de Israel. Por esta razón, estudiosos de la Escritura aseguran, hermanos, que en el frente del templo de Jerusalén, en la fachada del templo de Jerusalén, de aquel imponente templo de Jerusalén, estaba incrustada, hermanos, una vid de trabajo elaborado, precioso, hermoso, extraordinariamente bello. Además, estaba hecho con oro y piedras preciosas. Pueden imaginarse ustedes las ramas de la vid hechas de oro y los pámpanos de piedras preciosas. Estaba incrustada en la fachada del templo y todo el mundo tenía que admirarse al ver aquella obra extraordinaria y tan costosa por el material con el que estaba hecho. Pero desafortunadamente, hermanos, aquel templo no representaba la voluntad de Dios, sino que servía a la voluntad de un grupo de hombres que comercializaban con la fe del pueblo de Israel. Precisamente por eso el Señor los había desalojado el día de la entrada triunfal. Cuando Él entró triunfalmente en Jerusalén, procedió después a expulsar a los mercaderes del templo. Y el argumento que Dios les dio es: la casa de mi Padre es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Es decir, el templo había perdido su propósito. El templo había perdido la razón de ser un lugar de adoración al Dios verdadero, y se había convertido en un centro comercial. Se había convertido en un mall religioso donde se vendía y se compraba todo tipo de objeto religioso. Esta es la razón por la cual, hermanos, el Señor con gran indignación expulsó a los mercaderes del templo. El mismo día, hermanos, de la entrada triunfal, el Señor reclamó aquel grado de corrupción. El maestro estaba diciendo a sus discípulos, hermanos: yo soy la vid verdadera. No esa vid inerte, puede estar hecha de oro, de plata y de piedras preciosas, pero no tiene vida. Este símbolo es importante, hermanos, porque el Señor estaba diciendo al mismo tiempo: ese templo tan hermoso, tan magnífico, tan extraordinario, es parte también de un sistema religioso que no tiene vida, que es en apariencia magnífico, admirable, extraordinario. Era magnífico, hermanos, mirar aquel templo. Sería magnífico mirar al sacerdote con sus vestiduras, ministrando el incienso y cuantas otras ceremonias propias del judaísmo se realizaban en aquel lugar. Pero Jesús les estaba insistiendo a sus discípulos: esa vid corrompida, religiosamente hablando, no le dará vida a nadie. No le traerá vida a nadie. Saben que en este contexto, hermanos, se explica aquel pasaje de la maldición de la higuera estéril, que es muy similar. Es otra planta, ¿verdad?, muy importante para Israel. Y en ese pasaje dice que el Señor maldijo la higuera porque estaba llena de hojas y buscando el fruto no encontró nada. Esto simbolizaba también, hermanos, la misma religión de Israel, llena de hojas, maravillosa, espléndida, atractiva a la vista, pero cuando se busca fruto en ella no se encuentra nada. ¿Por qué? Porque es una vid que está muerta, es inerte. El Señor les dice: esa vid que está ahí, que ustedes tanto admiran,
no les va a dar vida. Yo soy la vid verdadera. El que esté unido a mí, ese va a dar fruto, porque yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera, yo en mí y ustedes yo en ustedes y ustedes en mí, entonces van a dar fruto. Pero si se unen a una vid muerta, a una vid religiosa, a un sistema religioso lleno de ceremonias y de actividades propias de hombres que solo contribuyen al engaño y a la falsedad, nunca jamás darán fruto verdadero. Nunca jamás darán un fruto dulce. Permanezcan en mí, les está diciendo el Señor, porque solo unidos a mí van a llevar fruto. Preguntémonos entonces nosotros, ¿a quién estamos unidos? ¿Estamos unidos a Cristo o estamos unidos a cualquier otra cosa? No llevaremos buen fruto si no estamos unidos a Cristo. A veces, hermanos, nos confundimos y nosotros estamos unidos a un ministerio. Y eso es bueno, no estoy diciendo que es malo. Pero lo malo es que lleguemos a creer que porque cumplimos con ese ministerio estamos unidos al Señor. Puede ser que no. Puede ser que cumplamos el ministerio y no estemos unidos a Cristo. Puede ser, hermanos, o de poco sirve que cumplamos con una función ministerial si nuestros corazones no tienen comunión con Jesucristo. Podríamos hablar en lenguas desconocidas, expulsar a los demonios, caminar sobre el agua si ustedes quieren, pero si nuestro corazón no tiene comunión con Cristo, no estamos unidos a Él. No estamos en la vid verdadera. Nos hemos inventado una vid silvestre en la que creemos estar en Cristo cuando en realidad podemos estar muy lejos de Él. Podemos cumplir magníficamente un servicio al Señor. Y qué bueno que lo hacemos. Podemos cumplir magníficamente un servicio al Señor, pero si todavía odiamos a nuestro hermano, no estamos en Cristo Jesús. Si todavía nos despreciamos unos a otros, todavía no nos hemos unido a la vid verdadera. Estamos en una vid religiosa que nos hace fariseos, que nos hace creer que porque cumplimos con esta ceremonia o con aquella, ya estamos en el Señor, aunque en nuestro corazón no tenemos comunión con Él. La gran pregunta entonces es, hermanos, ¿sabemos positivamente que estamos unidos a Cristo o no? Nosotros hemos nacido de la mejor simiente, como ya lo dejamos establecido, la palabra de Dios. Deberíamos dar frutos que glorifiquen a nuestro Dios, que glorifiquen el reino de Cristo, que contribuyan al buen testimonio de nuestra iglesia. Somos viñas escogidas. No han puesto en nosotros una semilla cualquiera, han puesto la mejor. Y el Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor nos guía, el Señor nos conduce, pero el Señor también tiene esperanza de que le demos un fruto dulce y agradable que contribuya a extender su reino en esta tierra. Pero sin embargo, queda todavía la posibilidad que estemos dando uvas amargas. Y no debería de ser así. Deberíamos unirnos a Cristo. Y cuando el amor de Cristo corra por nosotros, como la savia de la planta corre por todas sus ramas, entonces nosotros comenzaremos a dar el fruto que el Señor anhela. El fruto que el Señor espera. El Señor no espera ver tantas hojas, espera meter su mano y encontrar frutos. No espera una iglesia como aquella higuera, llena de hojas magníficas, preciosas, hermosas por fuera, pero sin fruto. Él espera su iglesia fructífera, una iglesia abundante, una iglesia que engrandezca su nombre, fructificando en medio de este mundo, llevando el mensaje de Jesucristo. Pero esto no lo va a poder cumplir su iglesia si primero no se une a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Concluyamos entonces, Cristo es la vid. La vid verdadera, solo si estamos unidos a Él vamos a dar fruto abundante.
Asegurémonos de que estamos unidos a Él y no a cualquier otra cosa, sino a Cristo, porque Él es la vid verdadera. Vamos a orar.